Perfecto. Listo. Entonces volvemos a nuestra presentación. ¿Cómo les fue con el ejercicio? Bien, sí, señor. Bueno, entonces, con respecto, en esta ocasión, ¿cuántos enunciados se identificaron? Don Álvaro. Yo encontré tres enunciados Tres enunciados en el mismo párrafo. en el mismo párrafo, sí, señor. Exacto. Entonces, don Álvaro, por ejemplo, me había dicho en el ejercicio uno que había encontrado una oración. Eso quiere decir que me parece a mí que de pronto había una confusión entre una oración y una idea. Probablemente sí, no Sí, sé cómo decirlo. Sí. listo, bueno. Y Clara, ¿cuántos enunciados encontraste tú? Profe, no, no lo hice. No lo hice porque quedé como confundida ahí. ¿En qué quedaste confundido? Pues estoy leyendo lo de un enunciado, pero ahí la verdad no sé, no. Bueno, tomémoslo por regla general. Bueno, vamos, yo les propongo lo siguiente para que nos entendamos de una manera más práctica. Sabemos que la oración básicamente está constituida por la estructura sujeto, verbo, predicado. Y que las frases y otro tipo de elementos, junto con las oraciones, muchas veces constituyen un enunciado. Es decir, que un enunciado suele ser como de mayor extensión, digámoslo así. ¿Sí? No siempre, por supuesto, yo sé que si yo digamos, afirmar esto de manera tajante sería rebatido por muchas personas que conocen de lingüística, pero para nuestro asunto práctico, para lo que deseamos, podemos, podemos entenderla así, vamos, de una manera solo como por funcionalidad. La frase es más corta, ¿sí? Son expresiones cortas que indican algún sentido. La oración Sí. es mucho más completa y está marcada por la estructura sujeto, verbo y predicado. Y un enunciado es un poco más extenso porque a veces coincide con una oración, pero también puede coincidir con una oración y otros elementos adicionales. Entonces, en general, el enunciado suele ser más amplio que una idea y una idea más amplia que una frase. ¿Sí? Entonces, tomémoslo así de manera funcional, no pues porque esto sea norma o no, sino porque nos permite a nosotros de una manera práctica aplicar este conocimiento. Entonces, eh, un enunciado para nuestra mirada práctica de esto que estamos aprendiendo, un enunciado iría o podemos tomarlo por regla general, habrá las excepciones, pero por regla general, entre el inicio del párrafo y el punto seguido, y luego entre punto y punto hasta el punto final. ¿Me hago entender? O sea, todo el párrafo es... Por ejemplo, el párrafo que tú me enviaste es un párrafo, recuerden, vamos a volver acá. Vamos a volver a esta gráfica sencilla que tenemos aquí, ¿sí? Entonces, esta gráfica sencilla nos indica, eh, por ejemplo, que vamos a hacer esto y vamos a hacerlo con este formato. Entonces, aquí se marca el inicio, ¿no? Están viendo Sí, sí, señor. listo, ahí Sí, marca el señor. inicio. Entonces, desde ahí hasta este punto, pues yo lo extiendo hasta acá, pero porque no tengo cómo hacer la curva ahí, pero hasta el punto seguido que hay acá sería enunciado número 1, ¿sí? Llamémoslo así. No Ah, sabemos qué está contenido ahí, si hay varias oraciones o varias frases, no sabemos, pero por regla general termina en el punto un enunciado porque el enunciado tiene un sentido completo. El enunciado sí definitivamente sí tiene un sentido completo. Es decir, se basta a sí mismo el enunciado. Da un sentido pleno. Ahora, ¿que el siguiente enunciado puede complementar? Claro que sí, el siguiente enunciado puede complementar el significado anterior, ¿sí? El significado o el sentido del enunciado anterior. ¿Tienen relación? Claro que sí tienen relación.
pero yo puedo entender, por sí solo puedo entender el enunciado 1 y luego por sí solo puedo entender el enunciado 2. ¿Listo? Ah, listo, Entonces, profe. primer párrafo tiene dos enunciados. En este caso, el segundo párrafo tiene también dos enunciados, solo que el segundo enunciado es mucho más largo que el primero. ¿De acuerdo? Listo, profe. Perfecto, eso es. Entonces, desde ese punto de Entonces, el mío vista, tiene 2 enunciados. ¿dos? Sí, señor. Listo, dos. Y Camilo, Profe, el mío tiene dos. dos también. Acá ya lo anoté. Bueno, listo, perfecto, muy bien. Entonces, aquí vamos, listo, en el ejercicio. Ahora, ¿cuántas ideas identificaron en el párrafo? Si Yo nos dan identifiqué 3. 3 ideas, listo. Don Álvaro, Yo identifiqué una idea, pues, digamos, entendiendo así como una sola idea. listo. Bueno, una sola idea. Y Camilo, en tu Tres caso, ideas, profe. sí, ¿cuál crees que es la idea más importante del párrafo? La primera. La primera. Perfecto, listo. Entonces, volvamos al asunto. Eh, entre todas las oraciones que hay allí, o llamémosle más bien, entre todas las ideas que hay allí que se expresan en enunciados, entre todas esas ideas hay una que es más importante que las otras y que constituye la idea principal. Entonces, el secreto, el primer secreto para leer, en este caso, aunque también si ustedes lo toman como para escribir también, digamos que la tercera recomendación para escribir sería tener claro, identificar la idea principal del párrafo. ¿Listo? Identificar la idea principal del párrafo. Entonces ya tenemos 3 recomendaciones. Primero, una en extensión de 5 a 10 líneas. Segundo, ¿cuál fue? ¿Recuerda? No, Don Álvaro. No recuerdo, profesor. Camilo. No, profe, no recuerdo. ¿Nada? no, Los de pronto no. enunciados. Primero el promedio de renglones, luego el enunciado. ¿Pero qué era sobre el enunciado? Bueno, donde la oración es más completa. Sí, bueno. Donde Que lo segundo es que tratemos de que la idea se corresponda con el enunciado. O sea, digamos, con una oración. La idea se exprese de manera simple, es decir, que la idea no quede dividida en muchos enunciados o en muchas oraciones, ¿sí? Sino que sí, la idea se agote en una sola expresión lingüística, por ejemplo, en una oración, ¿sí? ¿Listos? Esa es la segunda recomendación. Y la tercera es justamente, como yo tengo ya varias ideas allí, entonces identificar la idea principal. principal. Sí, listo, la idea principal. En este punto, amigos míos, ya estamos en un punto en donde vamos en donde creo yo que ya creo que ya es alimento sólido, es decir, ya hay más cosas a las que hay que prestarle atención porque me parece de gran importancia. Entonces, vamos a dejar un poco hasta aquí lo que hemos visto y vamos a ver aquí las funciones de la oración en un párrafo, ¿listo? Entonces, nosotros también habíamos visto, y recuerdo que en la sesión pasada hemos visto sobre esas funciones de la oración. Hemos visto que era concretar, explicar, ejemplificar, contrastar. También habíamos visto que era describir, contextualizar, reafirmar, justificar
y otras. Ya saben que pues igual hay otras, estas no son todas. Pero si uno nota, hay una idea principal en el párrafo y otras ideas que cumplen una misión o una función, ya sea la de concretar, la de explicar, la de dar ejemplo, la de contrastar, etc. Nosotros, como dije, habíamos visto ya esto, qué significa cada función, ¿se acuerdan? Sí, señor. Sí, diremos, bueno, veámoslo aquí muy brevemente. Entonces, concretar consiste en precisar lo que se ha afirmado, ya sea delimitándolo o resumiéndolo, ¿sí? Concretar es, por ejemplo, un conector discursivo que es típico de concretar es en síntesis, ¿sí? En resumen. ¿Me hago entender? Entonces, Sí, señor. esos conectores discursivos indican que el enunciado que viene va a concretar lo que se ha dicho antes, ¿sí? Explicar. Entonces, se busca hacer evidente el sentido de una afirmación, ya sea describiendo cómo funciona o por qué funciona lo que antes se ha afirmado, ¿sí? O sea, la afirmación principal o la idea principal, ya sea explicando por sus causas o ya sea comprendiendo su finalidad. Yo aquí les había dicho a ustedes que hay dos tipos de comprensión sobre las cosas, o de comprensión, no, hay dos tipos de conocimiento sobre las cosas. Uno es la explicación y otro es la comprensión. Este término aquí, bueno, esto que les voy a decir, de hecho, es una cosa de epistemología muy importante, digamos, hoy en día que se debe tener presente. Y es... ¿qué pasó? Se me movió. Entonces, Pasó a la siguiente. a la siguiente, sí. Entonces, voy a subrayar aquí la comprensión. Entonces, por un lado está la explicación y por otro lado está la comprensión. ¿Cuál es la diferencia? Digamos que la explicación indica cuál es la causa eficiente de un fenómeno o de un hecho o de una afirmación. ¿Qué lo produce? Eso significa causa eficiente. ¿Qué produce? Digamos que estamos hablando de la comisión de un delito. Entonces, una explicación sería una explicación de ese delito, de la comisión de ese delito, sería qué indujo a la persona a cometer ese delito, qué lo motivó, cuál fue la causa eficiente de eso. ¿Me hago entender? Sí, señor. Pero la comprensión, digamos, por ejemplo, en ese caso sería, por ejemplo, que la persona, vamos aquí a inventar, que la persona llevaba 4 días aguantando hambre, pidió trabajo en muchos sitios, le negaron pues porque estaba mal vestido, no se ha podido bañar, está oliendo mal, está mal presentado, nadie le da trabajo, todo el mundo lo rechaza, no consigue suficiente, tiene 2 hijos y finalmente dijo, no me puedo dejar morir de hambre, ya esto es el último recurso, ya, o sea, ya ni lo pensó, simplemente robó, sacó un cuchillo y robó a alguien que caminaba por ahí en un semáforo y ya está, y lo robó. Entonces, esa es una explicación, es decir, estamos conociendo ese fenómeno, ese hecho, a través de las causas que provocaron ese hecho. Pero también vamos a comprender el hecho, es decir, el para qué, el cuál es la finalidad de eso, ¿sí? Entonces, ya no es qué provocó el hecho, sino para qué. ¿Me hago entender? Entonces uno dice, bueno, Sí. en el ámbito de la comprensión están, por ejemplo, los atenuantes o los agravantes, ¿sí? Por ejemplo, un atenuante es cuando uno comprende que el sujeto cometió ese delito, pues porque su finalidad era alimentar a sus hijos y se demuestra que materialmente no tenía como más, uno dice, bueno, pues sí es un delito y tiene que pagar, pero pues bueno, este es un atenuante, es decir, lo hizo movido por la necesidad y para una finalidad pues loable. ¿Quién no quiere alimentar a su familia, no? Sí. Pero si la finalidad de su acto es más bien cobrar venganza, y entonces este tipo lo planificó, lo planificó todo, entonces este es un agravante, o sea, la finalidad de este tipo no es un propósito bueno, claro que no. Entonces, ahí comprendemos ese delito o comprendemos ese acto. ¿Me hago entender? Sí, Entonces, señor.
entendamos aquí que hay oraciones o enunciados oracionales, ¿sí? Que explican, ya sea por sus causas o por su finalidad, ¿sí? Explican por sus causas o generan comprensión por la finalidad. Pero hay otros enunciados oracionales que ejemplifican. Entonces, en ese caso, lo que se afirma se lleva a un caso concreto. O hay enunciados que contrastan, es decir, que generan o una comparación, como dijimos hace 8 días, o un testeo, o sea, una puesta a prueba, o un contraargumento. ¿Ustedes me están siguiendo hasta ahí? Sí, señor, Sí. sí, ahí vamos. Perfecto. Perfecto. Y ahora sí pasemos, pasemos al siguiente. Entonces, hay enunciados que describen, esos enunciados que describen, entonces, buscan detallar, dar detalles o dar una información adicional. Normalmente la descripción implica una secuencia historia, es decir, una narración de los hechos. Empezó con esto, siguió con lo otro, o una ampliación a través de información adicional. El contexto o la función de contextualizar, pues es más de ampliar el panorama alrededor del hecho o del fenómeno que estamos estudiando. Eso es un contexto, puede ser geográfico, puede ser temporal, histórico, cultural, económico. Es como rodear el hecho, ¿sí? Mirar qué hay alrededor de lo que estamos estudiando. También hay oraciones o enunciados oracionales que reafirman, es decir, vuelven a decir de un modo distinto lo que ya se ha afirmado. Por ejemplo, un conector discursivo que dice o nos dice que el siguiente enunciado que viene tiene la función de reafirmar es, por ejemplo, en otros términos, ¿sí? O es decir, esos conectores nos indican que el enunciado que viene va a decir lo mismo que el anterior, pero en términos o más simples o más fáciles de entender. ¿Sí? Bien. Listo. Y hay otras oraciones o enunciados oracionales que justifican. Entonces, es decir, que nos muestra por qué vale la pena esa afirmación o sí, básicamente es qué es lo que hace que haya una justificación para la afirmación que se ha hecho en la oración principal. Listo. Entonces, el siguiente ejercicio es sacar 3 oraciones, dice, de los textos para otras asignaturas se extrae 3 ejemplos de oración por cada función. Entonces, ahí vamos al texto, al documento que yo les envié. ¿Recuerdan? El del ejercicio 3. Y ahí hay una tablita en donde ustedes van a poner en práctica esto. De los textos que están leyendo, ustedes van a leer para su clase y entonces de pronto identifican que dice, esta frase es explicativa. Entonces la ponen allí, ¿de acuerdo? En la parte en donde corresponde a explicación. Pero de pronto usted dice, no, esta aquí está reafirmando, entonces la ponen allí. Y de esa manera, entonces, este ejercicio es más demoradito. Entonces, creería yo tengo en mi reloj que son las 5:30 justamente. Entonces, yo les sugiero lo siguiente, que dejemos hasta este punto, resolvamos inquietudes sobre lo visto aquí y quedamos en hacer ese ejercicio para la próxima sesión. ¿Les parece? ¿O avanzamos ahorita mismo? Como ustedes digan, profesor. A mí me parece mejor que hacer el ejercicio y se lo enviamos a... Estoy de acuerdo. Es mi parecer también. ¿Por qué? Porque este ejercicio sí lleva un poquito más de tiempo y sacarlo así como a las volandas no me gustaría porque se perdería mucho la esencia pues del taller, ¿no? Pero Entonces, tengo una pregunta para hacer. Es una curiosidad simplemente. sí, señor. Usted escogió esta imagen de unos piñones, pero los piñones no están engranados. Hay solamente un piñón engranado. Ajá. Los otros están ahí. Eso tiene que ver como ejemplo para la oración en cuanto a las funciones que deben de tener en el párrafo. Debe haber un engranaje en todas esas. Exactamente, exactamente, don Álvaro. La imagen es completamente intencional. Es decir, esta imagen sería una muy buena gráfica de lo que es un mal párrafo.
¿sí? Es decir, habrían 5 ideas, pero hay 2 que sí encajan, pero hay 3 que no, ¿sí? Entonces, cada una por sí misma es por ejemplo, 5 enunciados, que en cada enunciado pongamos, por ejemplo, que representa una idea. Entonces, cada enunciado o cada idea en sí misma está bien, tiene sentido. Pero cuando yo las meto en el párrafo, ya no cuadran, ya está mal. Entonces, eso es un mal párrafo. Solo 2 ideas tienen relación estrecha, pero las otras 3 no. Entonces, eso es un mal párrafo. No funciona. El mecanismo no funciona. Cuando yo estructuro cada idea como un piñón y engrana con los otros, entonces el mecanismo me funciona. Eso es exactamente. Ah, correcto, profesor. Muchas gracias. ¿Alguna otra inquietud sobre lo que hemos visto? Pues creo que no, profe. En la tablita que usted nos envió, profe, en las últimas 2 hojas, ahí es donde debemos colocar los ejercicios, ¿solo Sí. uno o los 3 por cada? Los 3, por es cada decir, uno? hay como espacio para los 3, cada espacio por aparte, ¿no? Ah, bueno. ¿Listo? ¿Y se lo enviamos a su correo? ¿Se lo enviamos para que lo revise o cómo hacemos? Sí, por favor, sí, por favor. Pero entonces sería con una copia del texto que estamos analizando. Claro que, bueno, en el ejercicio 3 creo que yo les envié, ahí es donde yo les envié, Ah, sí, mejor dicho, ahí nos yo envió el les- texto. Sí, sí. el texto, sí. Ese es el texto que yo sugiero y que me gustaría trabajar por una razón, porque sería el mismo texto para todos, ¿sí? Entonces, Listo, sabríamos, sí, sí. cuando hagamos el feedback sobre el ejercicio, todos sabríamos a qué texto y a qué contenido nos estamos refiriendo, ¿sí? Pero ustedes bien pueden aplicar esto mismo a textos que estén leyendo para otras asignaturas. Es lo ideal. Correcto, profesor. ¿Listos? Sí, Bueno, señor. entonces fijemos, si les parece, para el miércoles digamos, el miércoles hasta las 12 de la noche, pues 11:59, el plazo para enviar el ejercicio. ¿Les parece? Sí, señor. Sí, Sí, profe. señor. Listo, de acuerdo. Bueno, muchachos, si no hay más inquietudes, entonces cerramos nuestra sesión por hoy. Bueno, profesor. Profe, sería para más o menos qué día usted podría enviarnos el link de esta clase. Me parece pues que No, yo ahorita mismo lo para subo, o sea, volvernos a empiezo enviarlo. a cargarlo. Se demora un poquito, pero los empiezo a cargar ya Listo. mismo. Profesor, ¿y nos volveríamos a ver en la clase el próximo sábado? Sábado a las 4, por favor, sí. Bueno, listo, sí, señor. Correcto. Listo. Eso. Listo, profe. Bueno, muchísimas gracias. A usted, profesor, muchas gracias. Gracias, Una profe. feliz Hasta luego. semana. No sé, profe, que está muy bien. Muy amable. Gracias. Claro, sí, señor.